frente que hemos visto ahora, y es la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa, chicos, antiguamente, cuando yo, por ejemplo, era estudiante, se denominaba endocarditis bacteriana, porque se creía que solamente las bacterias podían colonizar el endocardio. Actualmente el término es más genérico, no es una endocarditis infecciosa. ¿Y por qué ha cambiado esto? Porque se sabe que el endocardio puede ser colonizado por múltiples gérmenes, puede ser por bacterias, virus, por hongos, por protozoos, etc. Entonces, ¿a qué se refiere la endocarditis infecciosa? Es la colonización del endocardio por microorganismos. Es importante sospechar esta patología porque, como ven, tiene una mortalidad alta. La mortalidad intrahospitalaria va del 15 al 20% y al año llega a tener una mortalidad del 40%. Entonces, miren que tiene una mortalidad alta. Entonces, cuando nosotros hablamos de endocarditis infecciosa, tenemos que sospechar esta patología. Por ejemplo, en pacientes que tienen fiebre de larga data, fiebre de origen a determinar, y tienen algún factor predisponente, ¿no? Por ejemplo, que sea un soplo, que tengan un soplo de comunicación interventricular, o que tengan ya el diagnóstico de persistencia del ductus arterioso, o que haya sido sometido a algún tratamiento o algún procedimiento como colocación de un catéter venoso central, de un marcapaso, o que haya sido operado del corazón, etcétera, ¿no? Entonces, en esos pacientes se tiene que sospechar esta patología, no porque sea frecuente, sino porque, como ven, tiene una alta tasa de mortalidad. La lesión típica es una vegetación, que ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, que forma un conglomerado, ¿no? Forma una especie de masa que está cubierta de fibrina. Dentro de esta masa está lo que son las colonias, ¿no? Las microcolonias de los microorganismos y las células inflamatorias. La endocarditis se puede producir tanto en válvulas nativas, o sea, en válvulas propias de nosotros, ¿no? Del paciente, o también se puede producir en lo que son válvulas protésicas. Ya están viendo los que rotan cardiología que muchos pacientes son portadores de válvula protésica, que puede ser mecánica o puede ser biológica. Tanto mecánica como biológica puede ser colonizada por microorganismos. Otras patologías que tienen también mucho factor de riesgo, por ejemplo, es la comunicación interventricular, que como su nombre lo dice, es una comunicación entre ambos ventrículos, una cardiopatía congénita, y como los ventrículos pues manejan presión, hay una turbulencia, ¿no? Hay un shunt ahí es donde se produce se produce o se coloniza por los microorganismos. Otras lesiones, ¿no? Por ejemplo, las endarteritis, ¿no? O sea, cuando hay una inflamación de las arterias, ahí también puede producirse la colonización por los microorganismos y producirnos una endocarditis infecciosa. Entonces, miren acá, chicos, cómo es el conglomerado del que hablamos, ¿no? Donde hay microcolonias de diferentes microorganismos, pero está cubierta por fibrina. Miren, son como una especie de coliflor, ¿no? Como ven acá. Entonces, como ven, los microorganismos están dentro, o sea, están profundo y por fuera está cubierto de todo este material de fibrina y de las células. Entonces, es difícil que el antibiótico llegue hasta los microorganismos. Por eso es que esta patología tiene alta tasa de mortalidad, porque el tratamiento antibiótico, como van a ver, tienen que ser por tiempos muy prolongados. Como vuelvo a repetir, tiene que haber un factor que predispone a la endocarditis, ¿no? Por ejemplo, ¿en quién voy a sospechar? No conozco al paciente, pero está haciendo fiebre por varios días, tiene malestar general, tiene compromiso del estado general, me refiero a que está asténico, débil, ¿no? Está infectado el paciente, y le escucho un soplo, por ejemplo. Si escucho un soplo, puedo pensar en esta patología, ¿no? O si el paciente pues ha sido sometido, como les vuelvo a decir, a un catéter venoso central, a un marcapaso, con mayor razón. Ahora, ¿qué defectos nos van a producir, van a condicionar una endocarditis infecciosa? Miren la comunicación interventricular.
no la comunicación interauricular. ¿Por qué? Porque la comunicación interauricular, como ya sabemos, las aurículas no manejan esa presión como los ventrículos, ¿no? En las aurículas la sangre pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha en la comunicación interauricular, pero pasa como un mar, ¿no? Sin hacer turbulencia, sin hacer presión. En cambio, esta comunicación entre los ventrículos si hay una comunicación, como ven acá, pasa la sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Pero el ventrículo izquierdo, ¿qué hace? Maneja mucha presión, porque tiene que hacer esa fuerza de contracción para inyectar la sangre por la aorta a la circulación sistémica. Entonces, como hace mucha presión el ventrículo izquierdo, pasa la sangre a mucha presión al ventrículo derecho, y esta presión va haciendo un estrés de cizallamiento, entonces va dañando lo que es el endocardio, ¿no? Y este daño del endocardio va a ser, una vez que haya un foco de entrada, que puede ser por la piel, puede ser por la boca, por el tracto respiratorio, hasta por el tracto urinario, ¿no? Si hay bacteriemia, ¿qué va a pasar? Van a llegar a esta zona, ¿no? A la zona que ya hay un daño del endocardio. Entonces tiene que haber un factor predisponente. Si no hay un factor predisponente, pues no tenemos por qué hacer endocarditis, ¿no? Otro factor, por ejemplo, otra anomalía congénita es la persistencia del conducto arterioso. Fíjense, normalmente, ¿no? En la vida intrauterina hay una comunicación, esta es la aorta, como ven acá, y esta es la arteria pulmonar. Normalmente, cuando durante la gestación, durante el embarazo, tiene que haber una comunicación acá, entre la aorta y la vena, la arteria pulmonar, perdón, hay una comunicación. Pero después del nacimiento tiene que darse un cierre. Primero un cierre fisiológico y luego un cierre anatómico con migración de células, de fibrina que tapen esto. Y no debe haber comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. ¿Qué pasa si esta comunicación persiste? ¿No? O sea, si hay un conducto arterioso persistente. La sangre va a pasar de la aorta, que tiene mucha presión, hacia la arteria pulmonar, como vemos acá. Pero como la aorta también maneja mucha presión, van a ir dañando lo que es el endotelio de estas grandes arterias. Y acá se va a colonizar en algún momento y va a producirnos endocarditis infecciosa. Entonces tiene que haber, como vuelvo a repetir, un factor que lo predisponga a que haya una endocarditis, ¿no? Ahora, la endocarditis infecciosa se puede clasificar de acuerdo al tiempo de evolución. Puede haber una endocarditis aguda, en este caso pues hay un malestar general del paciente, hay un compromiso clínico del paciente, el paciente luce séptico, hacen temperaturas altas, ¿no? También puede ser subagudo, o sea que la infección está ahí, pero el paciente tiene malestar tolerable, tiene picos febriles, pero no hace temperaturas muy altas. También se puede clasificar de acuerdo al sitio de la infección. Por ejemplo, si la infección es en una válvula nativa, es decir, en una válvula propia del paciente o en una válvula protésica. La causa de la infección también es otra forma de clasificarlo. Puede ser causada por bacterias, por virus, por hongos, puede ser causada por protozoos, etc. Los factores de riesgo predisponente también es importante, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio, chicos, lamentablemente somos un país pobre, como les vuelvo a repetir, la fiebre reumática va a dañar lo que son las válvulas, ¿no? Entonces, esta fiebre reumática, que es el siguiente tema que vamos a ver, vamos a ver que es una enfermedad relacionada a la pobreza, al hacinamiento, a la falta de acceso a centros de salud, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente joven, a la edad de los 8 o 10 años, hacen fiebre reumática, entran en esta infección policíclica que va dañando las válvulas, sobre todo la mitral y luego la aórtica, y a los 14, 15 años ya tienen insuficiencia mitral, ya tienen compromiso de la válvula mitral, ¿no? Entonces, esa válvula ya dañada por la fiebre reumática va a ser fácilmente colonizada por cualquier microorganismo y van a tener la endocarditis infecciosa. Eso, por ejemplo, en países como el nuestro. Ahora, en países desarrollados, ¿no? Países ya industrializados, la principal causa de endocarditis infecciosa
es porque los pacientes son usuarios de drogas endovenosas, ¿no? Por ejemplo, la heroína, por ejemplo, ¿no? Que usan los drogadictos. Los drogadictos pues no buscan una jeringa aséptica, limpia, ¿no? A veces reutilizan, comparten jeringas, entonces como vemos acá, ellos se inyectan y ahí es donde van a producir la endocarditis, pero esto sobre todo afecta el lado derecho del corazón, como vamos a ver adelante. En cuanto a la clasificación, ¿no? De acuerdo a la ubicación, ya hemos dicho, puede ser de válvula nativa, puede ser de válvula protésica. Cuando hablamos de válvula protésica, estamos hablando de una prótesis valvular, ¿no es cierto? Puede ser una endocarditis de válvula protésica precoz, si es que se va a presentar a menos de un año del cambio de válvula. Puede ser tardía si se presenta después de un año del cambio de válvula. Puede haber endocarditis infecciosa derecha, como ya hemos visto, más frecuente, por ejemplo, en usuarios de drogas endovenosas, o también puede ser una endocarditis relacionada con dispositivos. Por ejemplo, los pacientes que son portadores de marcapaso tienen mucho riesgo de hacer endocarditis, o otros dispositivos como desfibrilador, por ejemplo, ¿no? El desfibrilador automático implantable. Según el modo de adquisición, puede ser nosocomial, ¿no? O sea, una endocarditis infecciosa que se va a presentar en el paciente hospitalizado más de 48 horas antes de la aparición de los signos y síntomas de la endocarditis. O puede ser no nosocomial. Si es no nosocomial, o sea, fuera del hospital, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que en pacientes que hayan recibido terapia intravenosa, o pacientes que estén en hemodiálisis, pacientes que reciban quimioterapia, no menos de 30 días antes de la aparición de la endocarditis, o puede ser pacientes que hayan sido hospitalizados, ¿no? en servicios de cuidados agudos menos de 90 días antes de la aparición. Ahora, también puede ser pacientes que sean, por ejemplo, residentes de un asilo, ¿no? En ellos también puede ser no nosocomial. Ahora, otra endocarditis es adquirida en la comunidad, ¿no? O sea, que el paciente tiene factores de riesgo y se ha infectado en su casa, por ejemplo, o en su lugar de trabajo. Otra es la endocarditis asociada a drogas, como ya hemos visto, pacientes pues, que usan drogas endovenosas, ¿no? Ahora, también es importante saber a qué llamamos endocarditis infecciosa activa. Cuando decimos que este paciente tiene una endocarditis infecciosa activa, si el paciente sigue presentando fiebre. Si sigue presentando fiebre, esa endocarditis está activa. Ahora, si los hemocultivos siguen saliendo positivos, pese a que el paciente ha estado en tratamiento, sigue estando activo la endocarditis. No, ahora, si un paciente se encuentra todavía en terapia antibiótica, no ha completado el esquema, sigue activo, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de recurrencia, chicos, hablamos de dos cosas. Puede ser una recaída o puede ser una reinfección. Hay diferencia entre recaída y reinfección. ¿A qué decimos recaída? Es la repetición de los episodios de la endocarditis infecciosa causada por el mismo microorganismo a menos de 6 meses del tratamiento inicial. Esa es recaída. Y reinfección es cuando la infección es por un microorganismo diferente o cuando es por el mismo microorganismo, pero a más de 6 meses de recibir el tratamiento. ¿Queda claro esto, chicos? Esto es recurrencia, ¿no? Hay diferencia entre recaída y reinfección. En países desarrollados, miren, tiene una presentación de 4 a 7 por 100.000 habitantes. Los factores predisponentes, como ya hemos visto, son las cardiopatías congénitas, como la comunicación interventricular, la persistencia del ductus arterioso, por ejemplo, las valvulopatías reumáticas, que es lo más frecuente en nuestro medio, y también las degenerativas, porque sabemos que las válvulas también van envejeciendo con nosotros, ¿no? Entonces, en algún momento se hacen insuficientes, también es un factor de riesgo. O pacientes que son pues portadores de dispositivos, como ya hemos visto, el marcapaso o el desfibrilador, etc. La incidencia aumenta con la edad, ¿no? Miren, del 25 al 35% en relación al cuidado de la salud. De 16 a 30% de los casos se van a presentar en válvulas protésicas,
6 a 12 meses después de la cirugía. Cualquier microorganismo puede causar endocarditis, como ya les vuelvo a repetir, ¿no? Pocas especies causan la mayoría de los casos. Miren, patógenos varían con el tipo clínico, en parte debido a las puertas de entrada. ¿Cuáles son las puertas de entrada? La más frecuente es la cavidad oral. Por eso, chicos, que siempre les digo que la cavidad oral es importante revisar en el paciente porque eso nos da nos da el estado de limpieza, de aseo que tiene cada persona, ¿no? Si vemos, por ejemplo, un paciente que tiene muchas caries, que tiene absceso, entonces eso nos está indicando su estado general de salud del paciente. Pero la cavidad oral es la más frecuente puerta de entrada para esta patología. La piel. En la piel y es uno de los genes más fuertes incluso para ser tratado. El tracto respiratorio superior. Ahora, el Streptococcus viridans es frecuente en pacientes que tienen tumores o pólipos colónicos. Ahora, el estafilococo, como les vuelvo a decir, en la piel, y también microorganismos del grupo AC, ¿no? ¿Cuáles son los microorganismos del grupo AC? El Haemophilus, el Acinetobacter, el Coryncardiobacterium, Eichinella, Legionella y Klebsiella, ¿no? Y la endocarditis de válvula nativa. Entonces, vamos a ver cuáles son las características. El Streptococcus galolicticus, frecuente el Streptococcus bovis en pacientes que son portadores de tumores a nivel del colon. El enterococo generalmente llega por infección del tracto genitourinario. La endocarditis de válvula protésica, dentro de los 2 meses de la cirugía, es porque ese microorganismo ha sido infectado el momento de la cirugía, ¿no? Si es que se presenta antes de los 2 meses. O sea, hay una contaminación intraoperatoria. No puede ser por todo lo que vemos, ¿no? Puede ser por Corynebacterium, por Staphylococcus aureus, difteroides, hongos, todo lo que puede entrar en el momento de la cirugía. La etiología después de 1 año ya es similar a una válvula nativa. La endocarditis por dispositivos, ¿no? Puede ser nosocomiales. Por ejemplo, el más frecuente es el Staphylococcus aureus. La endocarditis en adictos, que ya hemos dicho, ¿no? Que como el paciente se pone en la vena, ¿a dónde llega? A las cavidades derechas. Entonces, ¿qué es más frecuente que sea afectado en estos pacientes? Las cavidades derechas, la tricúspide, ¿no? La válvula tricúspide, que es la que comunica aurícula derecha con ventrículo derecho. ¿Cuál es lo más frecuente? Lo que está en la piel, el Staphylococcus aureus, la pseudomonas y la cándida. Puede haber infección polimicrobiana, puede ser que la infección sea por varios tipos de gérmenes, ¿no? El que el paciente tenga HIV pero esté en tratamiento no va a haber cambios en lo que es la microflora, ¿no? Ahora, del 5 a 15%, chicos, salen los cultivos negativos. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente empieza con fiebre, ¿qué hace? Toma antibióticos, ¿no? Pensando que es un foco respiratorio, toma antibióticos. Entonces, cuando ya sospechamos de una endocarditis infecciosa, le tomamos los cultivos y salen negativos, ¿no? Pero es porque ha estado tomando antibióticos, o sea, ha estado con un tratamiento previo. Acá tenemos un cuadro de los gérmenes más frecuentes, ¿no? Como ya hemos dicho, Streptococo, neumococo, enterococo, estafilococo, los estafilococo coagulasa negativo, que son los más difíciles de tratar, el grupo AC, los bacilos gram negativos, etc. Normalmente tiene que haber, normalmente cuando el endotelio está normal, está sano, no hay una condición que lo predispone, no tiene por qué pegarse nada, o sea, no hay adherencia bacteriana a un endotelio sano. Pero cuando el endotelio ya está dañado, por ejemplo, por las patologías
congénitas que ya hemos visto o porque se ha dañado al hacer una cirugía, al poner un dispositivo. Entonces, ahí sí, en ese endocardio, en ese endotelio, va a haber adhesión de los gérmenes, ¿no? De cualquier germen. Entonces, también puede haber en lo que es la enfermedad cardíaca degenerativa, ¿no? Por ejemplo, como les vuelvo a decir, las válvulas también van envejeciendo. En algún momento hay insuficiencia mitral, hay insuficiencia aórtica, sin una causa aparente, solamente por envejecimiento de la válvula. Esa también nos va a condicionar que pueda tener endocarditis infecciosa. Ahora, hay estados, chicos, de hipercoagulabilidad, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la enfermedad del lupus eritematoso sistémico o LES, hay estados de hipercoagulabilidad donde se puede presentar una endocarditis, pero no es infecciosa, sino es una endocarditis aséptica, ¿no? Que se conoce con el nombre de endocarditis marántica, en lo que es estados de hipercoagulabilidad en el lupus. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, para que haya endocarditis infecciosa, tiene que haber daño del endocardio, ¿no es cierto? Por lo que ya hemos dicho, tiene que estar dañado el endocardio. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya tenemos daño endotelial, ya está dañado el endotelio, va a haber agregación plaquetaria, de fibrina, y una vez que se produce bacteriemia, que puede ser por cualquier foco, como ya hemos visto, puede entrar por la cavidad oral, respiratoria, o puede ser genitourinario, ¿no? Esto va a hacer que colonicen estos microorganismos a esta zona del endotelio dañado. Entonces, ahí es donde se va a producir la endocarditis infecciosa, formándose, como ya hemos visto, las vegetaciones, ¿no? Que son colonias de microorganismos que están rodeados de fibrina, de plaquetas. Entonces, ahí es donde se produce todo lo que es la lesión típica que ya hemos visto de la endocarditis infecciosa. Igual acá. Entonces tenemos eso, tenemos el daño del endotelio, presencia de inmunocomplejos, de fibrina, ¿no? Vamos a tener por otro lado que va a entrar, puede entrar por un foco infeccioso, puede entrar los gérmenes, colonizan y nos producen la vegetación séptica. Entonces, como hay vegetación séptica, vamos a tener tres tipos de manifestaciones. Uno son las manifestaciones sistémicas de cualquier infección, ¿no? Otras son las manifestaciones cardíacas, porque se está dañando el tejido del corazón, que puede ser válvula, y otro van a ser las manifestaciones extracardíacas. ¿Por qué se van a producir? Porque estas vegetaciones van a embolizar. No pueden ser embolizadas a cualquier parte del organismo, pueden embolizar al cerebro, pueden embolizar al torrente sanguíneo en general, ¿no? Entonces vamos a tener tres tipos de manifestaciones. Manifestaciones sistémicas, manifestaciones cardíacas y manifestaciones extracardíacas. Entonces, las manifestaciones sistémicas es una infección, ¿no? Estamos viendo que está colonizado por microorganismos. Entonces, el paciente está con todo el cuadro clínico de un paciente séptico. Está anoréxico, muchas veces anémico, el paciente está febril, el paciente está con malestar general, debilidad, porque hay producción de citoquinas, entonces hay síntomas constitucionales. Ahora, el hecho de que haya daño de estructuras, por ejemplo, si es en la válvula mitral, en la válvula aórtica que está colonizando los microorganismos, están pues dañando todo el tejido valvular. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Insuficiencia cardíaca, va a presentar signos de falla cardíaca. Ahora, estas vegetaciones se desprenden y pasan por el torrente sanguíneo a otros órganos. Entonces va a producir embolización de fragmentos de la vegetación, va a haber bacteriemia, va a haber injuria tisular por depósito de inmunocomplejos o respuesta inmune a depósitos de antígenos bacterianos. Entonces, miren el cuadro clínico que va a haber en síntomas constitucionales: fiebre, que es lo más frecuente, pérdida de peso, anorexia, artralgia, va a haber esplenomegalia, perdón.
Entonces, todos los síntomas constitucionales, ¿no? Va a haber hasta manifestaciones neurológicas, petequias, en lo que son en laboratorio, por ejemplo, va a haber anemia, leucocitosis es poco frecuente, se presenta disminución de leucocitos, puede haber el factor reumatoideo elevado. Ahora, las manifestaciones cardíacas. Si está dañado, por ejemplo, está dañando una válvula, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar soplos, ¿no es cierto? Y como las valvas están siendo prácticamente carcomidas por esta infección, vamos a escuchar soplos de insuficiencia. Las válvulas quedan insuficientes. Muchas veces, al inicio del cuadro clínico, solamente un 30 a 45% presentan soplos de insuficiencia. Pero una vez que ya se está dando más las manifestaciones, vamos a escuchar este soplo hasta en el 85% de pacientes. Entonces, 30 a 40% de pacientes pueden hacer insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha dañado la válvula, ¿no? Sobre todo si se daña la válvula aórtica, presenta insuficiencia cardíaca más que la mitral. Puede haber también, por ejemplo, estos microorganismos pueden llegar a perforar incluso el tejido cardíaco, puede darnos miocarditis, puede haber fístulas intracardíacas, ¿no? Por ejemplo, puede hacer que haya una comunicación interventricular que no es de nacimiento, sino que ha ido carcomiendo la pared y se ha presentado esta fístula, ¿no? Entonces, en una placa radiográfica que vamos a encontrar, podemos encontrar que está haciendo falla cardíaca, puede ser pues un edema agudo de pulmón, como en este caso. Y ahora, ¿qué nos va a dar el diagnóstico? Vamos a ver cuáles son los criterios mayores y los criterios menores, ¿no? Pero ¿cómo podemos, por ejemplo, qué examen nos va a ayudar bastante en lo que es la ecocardiografía? En la ecocardiografía, por ejemplo, en esta imagen, miren, acá tenemos un absceso, ¿no? Acá se ve un absceso a nivel del septum interventricular. Miren, este es ventrículo izquierdo y ventrículo derecho y esta es la aorta. Acá hay un absceso, ¿no? Que puede ser un conglomerado de fibrina donde están los microorganismos. Acá también, fíjense, que vemos acá, vemos una comunicación interventricular, ¿no? Como vemos acá, y miren que donde se está produciendo las insuficiencias, ahí vamos a ver lo que son las vegetaciones. En lo que es la ecocardiografía, chicos, las vegetaciones, como su nombre lo dice, son como lengüetas, ¿no? Pueden ser pequeñas, pero se ven como lengüetas que son móviles, no se mueven con cada sístole y diástole. Vamos a ver en qué válvula se va a presentar. Entonces, miren acá, por ejemplo, en esta pieza de patología, no se ve cómo ha llegado a perforar el tejido cardíaco, ¿no? Los microorganismos pueden llegar a perforar. Ahora, el electrocardiograma puede ser un electrocardiograma normal o puede ser también que veamos esta alternancia, ¿no? Latidos normales con alternancia de bloqueos, por ejemplo. Puede haber bloqueos también de acuerdo a qué zona esté afectada, ¿no? Si está afectada, por ejemplo, la zona a nivel de lo que es el nodo auriculoventricular, puede haber bloqueos auriculoventriculares. No es frecuente, pero puede haber. Entonces, miren, chicos, esta es la imagen típica de la endocarditis infecciosa. Les digo que es como un coliflor porque parece, miren, tiene fibrina, tiene células, pues no células inflamatorias, y dentro de este conglomerado están los microorganismos. Entonces, por eso es que el antibiótico demora mucho en llegar, porque está cubierto por fibrina. Ahora, las manifestaciones extracardíacas están relacionadas con la duración de la infección. Es menos frecuente por diagnóstico temprano, ¿no? Ahora se piensa más en esta patología. Se va a presentar más en las endocarditis agudas, ¿no? ¿Y a dónde va? O sea, ¿esto qué va a pasar? Este conglomerado va a embolizar hacia la piel, hacia el vaso, hacia los riñones, hacia el sistema esquelético,
y también hacia las meninges. O sea, puede haber meningitis por estas embolizaciones. Y dentro de las manifestaciones extracardíacas, los signos de la endocarditis infecciosa son, por ejemplo, los nódulos de Osler, ¿no? Como vemos acá, miren, a nivel de los meñiques, se presentan nódulos que son dolorosos, que son eritematosos en la zona de los meñiques. También vamos a tener lo que son las hemorragias en astilla. Entonces, eso se ve en las lechos unguiales, como ven acá, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque se ha embolizado hacia esa zona. También vamos a tener las manchas de Roth. ¿No? Estas son también Janeway, ¿no? Que se van a presentar en las palmas y en las plantas de los pies. Entonces vamos a ver acá, miren, estas son imágenes de embolización, como ven acá también, en las plantas, y estas son las manchas de Roth. Eso vamos a ver en lo que es un fondo de ojo, ¿no? Ahí vamos a ver que son como hemorragias en flama. También puede haber abscesos, como vemos acá. Miren, puede haber abscesos a nivel de las meninges. ¿Y dónde es el origen? Es pues una endocarditis que ha embolizado hacia las zonas meninges. Igual acá, miren, puede haber microabscesos, ¿no? Estas son las arterias, miren, puede haber microabscesos que también han sido embolizados. Ahora, puede haber, como ya hemos dicho, la endocarditis es frecuente, sobre todo la endocarditis derecha, en pacientes o en personas adictas, ¿no? Estos pacientes pueden tener fiebre y no necesariamente presentar soplo en el momento del examen. Pero como ya hemos dicho, una vez que se va dando la enfermedad, hasta el 85% presenta soplo de insuficiencia. Puede tener también tos, ¿no? Puede haber dolor pleurítico, o sea, cuando inspiran el dolor aumenta. Puede haber pioneumotórax, miren, o sea, puede haber material tipo purulento, y también se puede acumular aire a nivel del pulmón, ¿no? O sea, un pioneumotórax. Ahora, estos son los criterios mayores y los criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Los criterios mayores, chicos, son de dos tipos, ¿no? Los hemocultivos y las imágenes ecocardiográficas. Entonces, si nosotros ya tenemos, por ejemplo, si nosotros vemos o sospechamos de un paciente que tiene el cuadro clínico, tiene factores predisponentes, hay que buscar criterios mayores y criterios menores. Entonces, acá tenemos los criterios. Los criterios mayores son dos, ¿no? Puede ser el hemocultivo, que ya hemos dicho que en muchos casos salen negativos, pero es uno de los criterios, y otro es la imagen ecocardiográfica. Entonces, si ya tenemos estos dos, ya tenemos dos criterios mayores. ¿Y cuáles son los criterios menores? Los criterios menores es que haya factores predisponentes, como ya hemos dicho, el CIB, la PCA, o que haya sido sometido a un procedimiento, que tenga fiebre mayor a 38 grados, ¿no? Que tenga signos de embolización, como ya hemos dicho, los nódulos de Osler, las hemorragias en astilla, o las manchas de Roth, o que tenga también pues todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Los criterios menores. Entonces, para que nosotros hagamos el diagnóstico, debemos tener dos criterios mayores, o sea, cultivo positivo y la imagen ecocardiográfica, o un criterio mayor y tres menores. O sea, por ejemplo, que el hemocultivo salga positivo o que haya imágenes de vegetaciones en la ecocardiografía, más tres criterios menores. O también que haya 5 criterios menores. Eso ya tenemos el diagnóstico. Ahora, una posible endocarditis infecciosa es cuando hay un criterio mayor y un criterio menor, o 3 criterios menores. Entonces, esto es importante, chicos, porque tenemos que ver si realmente es una endocarditis o puede ser otra causa la que esté produciendo la infección, ¿no? Entonces, miren en la ecocardiografía cómo se ve. Esta es una ecocardiografía transesofágica. Incluso es mucho más frecuente ver las vegetaciones transesofágicas
¿Por qué? Porque muchas veces el paciente tiene, pues, o mujeres las mamas grandes, o el tórax, que a veces tiene mucho tejido celular subcutáneo y no nos deja ver vegetaciones pequeñas. Por eso es que a veces se hace o se necesita que sea transesofágica, porque a través del esófago es mucho más cerca ver el corazón, ¿no? Esta es una transesofágica, miren, aquí está el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, como acá, mitral, y miren la vegetación acá. Son como lengüetas. Entonces, esta vegetación va a estar comiendo las valvas y se puede llegar a desprender, como son así como lengüetas, se rompe y pasa a la circulación sistémica, como ya hemos visto, a todos los órganos que puede embolizar, ¿no? Estas son las vegetaciones. Entonces, ¿qué soplo vamos a escuchar? Vamos a escuchar un soplo de insuficiencia de esa válvula. Igualmente acá, ¿qué vamos a ver? Igual acá, ¿no? Se puede ver las valvas que están afectadas y se puede ver las vegetaciones. Ahora, este es el rol de la ecocardiografía, ¿no? La ecocardiografía tenemos que hacer siempre porque es uno de los criterios mayores, ¿no? Es una transtorácica. Ahora, si sigue teniendo sospecha y no se ha visto a través de una transtorácica, se puede hacer una transesofágica, porque puede llegar a haber vegetaciones más pequeñas. Ahora, también se recomienda hacer continuos exámenes ecocardiográficos, ya sea transtorácicos o transesofágicos, durante el seguimiento del paciente, ¿no? O sea, ya está con tratamiento, tenemos que seguir viendo cómo va la válvula, tenemos que seguir viendo el tamaño de las vegetaciones. Si el paciente necesita tratamiento quirúrgico, por ejemplo, si es un portador de válvula mecánica y está siendo colonizado, está presentando una endocarditis infecciosa, esa válvula se puede desprender, ¿no? Y en ese caso, pues el paciente necesita tratamiento quirúrgico de emergencia, porque si se desprende, ¿qué va a pasar? El paciente va a fallecer. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tiene que haber una ecocardiografía intraoperatoria. Y también se debe hacer una vez que se finaliza el tratamiento antibiótico. Por ejemplo, 4 semanas del tratamiento antibiótico se tiene que hacer un control ecocardiográfico para ver si las vegetaciones ya han disminuido, ¿no? O al contrario, pueden estar incluso afectando otras válvulas. Entonces, si sospechamos de endocarditis infecciosa, tenemos que hacer una ecografía transtorácica, es lo más frecuente y lo menos invasivo. Si es de mala calidad, ¿no? Ya sea porque no tiene buena ventana, porque el paciente es gordo o múltiples causas, recién vamos a pedir una transesofágica. Ahora, si no torácica y aún sospechamos que el paciente tiene endocarditis infecciosa, tenemos que hacer una transesofágica. En esta imagen, miren la válvula, miren cómo es la vegetación, ha ido carcomiendo. Esta imagen es de las vegetaciones. ¿Qué se tiene que hacer? Cambiar la válvula. Ahora, ¿qué hacemos si nosotros tenemos un paciente con porque los cultivos van a demorar muchas veces y tenemos que estar tratando cuando tenemos que esperar en 4 horas puede ir. Entonces tenemos que dar tratamiento, por ejemplo, tratamiento antes de que el cultivo, podemos pensar cuáles podrían ser las posibles causas, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente antes ha estado con una infección respiratoria, tendremos que pensar en un hemófilus, o si el paciente pues ha sido sometido a un tratamiento, puede entrar por la piel, etc. Tenemos que ver cuáles son los gérmenes más frecuentes que puedan estar causando endocarditis infecciosa. Ahora, como ven acá, chicos, sería que les saque un poquito esta diapositiva, porque vamos a ver cuáles son los antibióticos que se utilizan, por ejemplo, cuando estamos hablando de un estreptococo, ¿no? Ven, el tiempo de duración
es de 4 semanas, de 2 semanas, o sea, son tiempos prolongados. Por ejemplo, se puede usar la penicilina, pero son 12 a 18 millones, ¿no? Que podemos usar reparadas en 4 o cada 6 horas, tiempo 4 semanas. También se puede usar la ceftriaxona, que puede ser 2 millones, también 4 semanas. Si el niño hay que sacar por ingreso, ¿no? Se puede usar, por ejemplo, la gente, ¿no? También se puede usar la vacuna, que tiene 24 horas o 2 semanas. Y este hay que sacar kilo. Ahora, si es una válvula nativa que está causada por el Streptococcus viridans o bovis resistente a la penicilina, tenemos, por ejemplo, otro tipo de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, se puede usar la y miren que el tiempo es de 2 semanas en el caso de gentamicina. ¿Por qué solo 2 semanas? Porque es nefrotóxico, ¿no? Hay que evaluar también el estado del riñón antes de iniciar un tratamiento antibiótico. O se puede usar la vancomicina, como ven, por 4 semanas. Ahora, si es causada, si es una endocarditis por estafilococo, ¿no? O hay material protésico, se puede usar, miren, la oxacilina o nafcilina a 12 gramos en 24 horas, 6 semanas, miren el tiempo. No, se puede usar gentamicina de 3 a 5 días, agregado a esto, ¿no? A lo que es la oxacilina. Se puede usar, por ejemplo, en pacientes alérgicos a la penicilina, la cefazolina, pero de 6 gramos, hasta 6 gramos por día y unas 6 semanas. Además de la cefazolina, se puede agregar la gentamicina, 3 miligramos por kilo de 3 a 5 días, o también se puede usar la oxacilina más la vancomicina, de 30 miligramos por kilo por 6 semanas. Entonces, como ven, son dosis muy altas y es tiempo prolongado, ¿no? Hasta 6 semanas, miren. Si estamos pensando en una endocarditis de válvula protésica por estafilococo, ya hemos visto, ¿no? Nafcilina, oxacilina. Miren, también se puede usar rifampicina, ¿no? Que es una droga de tratamiento específico para tuberculosis, pero se puede usar, ¿no? De 900 miligramos hasta 3 semanas. La gentamicina también podemos usar a esta dosis. Otras tenemos la vancomicina, más rifampicina, más gentamicina, ¿no? De acuerdo a qué causa estemos pensando que está produciendo la endocarditis. Entonces, el tratamiento, hasta que tengamos pues los hemocultivos, ¿no? Si ya tenemos hemocultivos positivos y nos dice qué germen es, ya sabemos exactamente qué antibiótico dar. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de mal pronóstico? Por ejemplo, que el paciente tenga edad avanzada, como en toda patología, ¿no? Cuando ya es muy mayor, pues es un mal pronóstico. Cuando haya una endocarditis de válvula protésica, porque si es prótesis, chicos, esa endocarditis va a hacer que rápidamente se desprenda y eso va a llevar a la muerte al paciente si es que no entra a un tratamiento quirúrgico de emergencia. Si es diabético, si hay otra comorbilidad, por ejemplo, tiene falla renal o tiene daño pulmonar, si hay si hay presencia de complicaciones, por ejemplo, si el paciente ya está haciendo insuficiencia cardíaca, si está haciendo insuficiencia renal, si el paciente ha hecho un ictus, si está chocado como un shock séptico, ¿no? O hay complicaciones perianulares alrededor de la válvula, por ejemplo, ya son indicadores de mal pronóstico. Ahora, si el microorganismo es un estafilococo aureus, si es hongos o si son bacilos gram negativos, tiene también mal pronóstico porque no responden bien a los antibióticos, ¿no?
Y ahora, cuando hay en la ecocardiografía, cuando encontramos, por ejemplo, complicaciones perianulares, cuando hay una insuficiencia severa, cuando la fracción de eyección está disminuida. O sea, ¿qué pasa si tengo una endocarditis en un paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca? El pronóstico es peor, pues, ¿no? Si hay hipertensión pulmonar, si las vegetaciones son grandes, van a necesitar tratamiento quirúrgico, porque el antibiótico no va a poder llegar a esos gérmenes. Ahora, si hay disfunción de una válvula grave también, o si hay cierre prematuro de la válvula mitral y signos de presión diastólica elevada, pero esos son signos ya ecocardiográficos, son signos de mal pronóstico. ¿Qué se tiene que hacer? El paciente tiene que ser sometido a un tratamiento quirúrgico. Normalmente el cirujano cardiovascular prefiere entrar a un tratamiento quirúrgico cuando ya se ha enfriado la infección, ¿no? O sea, cuando ya no está en endocarditis. ¿Por qué? Cuando está en infección, ¿cómo son los tejidos? Pues son friables, ¿no? Se deshacen. Entonces, pero muchas veces ya no se puede esperar a que la infección baje. El paciente no responde, sigue con fiebre, hace signos de falla cardíaca, se ve que las vegetaciones son grandes, entonces lamentablemente ahí en las peores condiciones tiene que ser sometido a un tratamiento quirúrgico para que se limpie, no limpian lo que es la válvula, pueden cambiar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? Lo primero que tenemos que hacer, como en toda patología, es prevenir, ¿no? Hay que prevenir. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el paciente tiene una comunicación interventricular, tiene una persistencia del ductus arterioso o tiene insuficiencia de la válvula mitral, etc., tenemos que darle tratamiento antibiótico, sobre todo antes de que el paciente sea sometido a un procedimiento en la cavidad oral. O si, por ejemplo, le van a hacer un tratamiento de caries, un tratamiento de endodoncias, ¿qué hay que hacer? Hay que darle tratamiento profiláctico, porque ya sabemos pues, que por la cavidad oral es el foco más frecuente por donde ingresan los diferentes gérmenes. Entonces, hay que darle tratamiento antibiótico. Acá vamos a ver. Acá está. No podemos dar la amoxicilina 2 gramos antes del procedimiento, ¿no? O podemos dar también, por ejemplo, ampicilina. Si es alérgico a la penicilina, tenemos otros medicamentos como la claritromicina o la acitromicina. También se puede dar cefalexina, se puede dar clindamicina, como ven, 1 hora antes del procedimiento, ¿no? También se puede dar cefazolina, se puede dar clindamicina 1 hora antes del procedimiento. Entonces, miren, lo que más se usa, si no es alérgico a la penicilina, la amoxicilina, 2 gramos. Si es alérgico, se puede usar la clindamicina, 600 miligramos. Entonces, damos dosis altas, ¿no? Que le pueden producir alguna molestia gastrointestinal, pero es mejor, ¿no? A prevenir a que luego el paciente tenga esa complicación de la endocarditis, que como estamos viendo, tiene alta tasa de mortalidad. Chicos, vamos a continuar. Saben que para el segundo examen son muchos temas, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito lo que es fiebre reumática. No vamos a terminar, pero vamos a avanzar por lo menos. ¿Dónde van al baño? A ver, 5 minutitos, chicos, para que vayan a hacer su sugerencia. No voy a llamarlos. No, es que varios han salido, Dani. Al final llamarás. A ver, los chicos que querían su examen.